relación a las otras escuelas que venimos dando. ¿Esto qué quiere decir? Que es una escuela que, de una rama, perdón, que no tiene una sola escuela o un solo referente, sino que es todo medio difuso. ¿Sí? Va a haber una gran cantidad de referentes y una gran cantidad de escuelas que surgen de esta teoría existencial. ¿Sí? Nos vamos a encontrar como en el psicoanálisis. Yo digo psicoanálisis, lo primero que se le ocurre a ustedes, que viene Freud. O si hablamos del cognitivismo B, ¿sí? O Eli, que son como los referentes. En las terapias existenciales está todo un poco más difuso. ¿Sí? Como también estas terapias no van a presentar un sistema que nosotros llamamos de psicoterapia, bien plantado como las otras teorías, sino que plantean más una cuestión fenomenológica, como dice la compañera, un enfoque más filosófico. ¿Sí? Van a ver que van a entender a la persona desde un punto de vista más filosófico. Habla como, sí, de los por qué, pero sin focalizar, no es tan estructurada como las otras teorías que hemos venido hablando. ¿Sí? Si bien después de todas estas teorías se desprenden diferentes escuelas, como es Maslow, Roth, Roger, Fromm, tienen determinados puntos en común, ¿sí? O factores en común. Una de ellas es que tiene un enfoque más, como le dije anteriormente, filosófico, fenomenológico, muy distinto a las de las otras teorías. ¿Sí? Por ejemplo, es muy conocido cuando hablamos, bueno, ahí en la bibliografía van a encontrar ustedes los primeros precursores de estas teorías, pero tampoco tienen grandes desarrollos. Ustedes van a ver que se nombran diferentes autores, pero tampoco hay un gran desarrollo de cada una de las teorías. ¿Sí? Sin tener en común lo que vamos a ver ahora. No sé si ustedes alcanzaron a leer cuando estudiaron denominaciones como ser o self. Sí. La palabra, bueno, esta palabra self, que en inglés es ser o sí mismo, es muy propia de los terapistas existenciales. ¿Sí? Porque ellos, a diferencia de otras terapias, no van a hablar de la personalidad desde un punto de vista de un constructo fijo y estable. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio el psicoanálisis, cuando hablaban de los estilos de personalidad, que estaban los dominantes con determinados rasgos? ¿Se acuerdan? O más o menos. Bueno, ellos como que establecían tipos o estilos de vida rígidos, ¿sí? Estables. Los existencialistas no toman en cuenta esta definición de personalidad y ellos prefieren hablar del ser o self. Como estamos en Argentina, que se ve el castellano, ser. Pero en la bibliografía pueden encontrar self. Atribuyendo al que el ser, si bien puede poseer una personalidad, esta es dinámica y en continuo cambio. ¿Sí? Distinto a las construcciones de todos los teóricos que venimos hablando, que era rígido y estable. Acá la personalidad es constantemente construida y va cambiando, va mutando, es dinámica. También van a hablar de un término que viene del mismo nombre, ¿sí? De las terapias, que es la existencia. ¿Qué es la existencia? Según lo que ustedes conocen, o sea, yo les tiro así esa palabra. ¿Tiene que ver con encontrar el sentido de la vida? Por ahí, sí. ¿Qué más? ¿Qué es una existencia? Vamos, la palabra sola. El origen de existir, de dar vida. ¿Sí? Bueno, ellos se van a focalizar, son terapias existenciales, se focalizan mucho en el término existencia. Esta existencia
¿sí? Que no es que yo estoy solo, sino que tiene también una visión más sociológica, sino que yo soy un ser en el mundo. Y no lo plantean como una dualidad, ¿sí? No lo plantean como por un lado está el hombre y por otro lado está el mundo, sino que también lo plantean desde una perspectiva sistémica, es decir, que los dos se dan existencias a sí mismos. No lo ven como dos cosas distintas. A su vez, esta existencia, los existencialismos lo dividen en 3 niveles. ¿Sí? Uno de los niveles es ser o estar en la naturaleza, ¿qué sería esto de ser o estar en la naturaleza? ¿En relación a qué? A los aspectos biológicos, ¿sí? A los aspectos físicos. Por un lado, entonces, la existencia, uno de los niveles, es en la naturaleza. Otro de los niveles es con otros. ¿Acá quiénes entrarían? La sociedad, el resto de las personas. Y un último nivel, ¿qué nivel faltaría? Por un lado, la naturaleza, con uno mismo, ¿sí? Que es el nivel para uno mismo. ¿Qué sería esto? La autorrealización. La autorrealización. El existir de acuerdo de hombre. Sí, por esos aspectos, sí, esos aspectos los contienen. Tiene que ver con los aspectos más individuales, ¿sí? Más de uno mismo, ¿sí? Con las características de uno. Esos son los 3 niveles que van a presentar los existencialistas. Que uno no es rígido, sino que estas relaciones se dan en forma constante y dinámicas y pueden ir cambiando a lo largo de la vida. Y uno es en relación a la naturaleza, con los otros y con uno mismo. Vieron que tienen todo un planteo mucho más filosófico que las otras, no sé si se dieron cuenta. O igual que las otras, me parece. Hasta la forma, hasta las palabras, los términos, ¿no les suena más filosofía? Mucho más abstracto también. Sí, no. ¿No les gusta mucho la filosofía acá? Porque las otras escuelas se basan en el porqué, en la cosa positiva, negativa. Esta igualmente es una introducción de cómo los existencialistas toman a la persona humana. Que también nos va a ayudar cómo es la terapia. ¿Sí? Porque ustedes ya tienen una idea que estas terapias no son rígidas, que se sienten, hagamos esto como la conductual, que es este paso, este otro. Como que no están pautados. Ya ahí nos están dando un panorama de cuál es el estilo y cuál es la modalidad que también se utiliza para tratar a la persona. No son teorías tan directivas, por ejemplo. Bueno, estas son entonces, plantea la existencia a partir de estos 3 niveles. Y nuestro ser se va a ir conformando de acuerdo a cómo se van a ir presentando estos 3 niveles. No todos nos relacionamos de la misma forma con la naturaleza, con los otros o para uno mismo. ¿Eso se sabe o no? Y a partir de lo que sucede con estos 3 niveles, se va a ir conformando lo que es el ser. O el ser que no, digamos, va mutando a lo largo del tiempo. No siempre es el mismo. Por eso tiene una definición que es dinámico. Toma mucho de las teorías también de lo que venimos hablando del constructivismo, de la búsqueda del significado. Digamos, hay toda una construcción también individual
en cuenta esto, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene más inclinación, para que ustedes sepan, vamos a bajar un poco más concreto, de ser en la naturaleza. Por ejemplo, va a una playa, ¿dónde se va a focalizar? En el paisaje. En el paisaje, en el océano, en la fauna, en la flora, digamos, va a tener esa inclinación. Aquellos que se focalizan más con un otro, La sociedad, La relación. con quien, por ejemplo, poder compartir, digamos, ese lugar en el cual estamos. Y para uno mismo, va a ser muy solitario. más solitario. ¿Sí? Vieron que, de acuerdo a cómo estas fuerzas o estas formas de existencia van cobrando diferentes significados de ser. Ser, para que ustedes no se confundan, es personalidad. Pasa que no lo toman, como lo toman otras teorías, como que yo tengo esta personalidad y soy así, con determinados rasgos. Como el SM, que yo les dije, el manual, que ustedes buscan, y está trastorno de personalidad y te dicen las características. O lo que vimos nosotros, los estilos. No, ellos tienen como una apertura dinámica que no podemos encasillarnos, ¿sí? Y de acuerdo a cómo existen estos diferentes niveles de existencia, o cómo coexisten, vamos a tener diferentes tipos de ser. El existencialismo toma parte de Sartre, ¿no? Sí, toma Habla varias. de la muerte, pero Sartre habla algo de la muerte. O sea, él lo pone todo en juego en muerte y vida, muerte y existencia. Sí, toma. Ya vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Porque es una de las nociones de muerte. ¿Qué pasa? También dicen estos existencialistas que también se pueden dar, porque una cosa tiene una inclinación hacia uno de los estilos de existencia, pero muchas veces dicen que se pueden conformar psicopatologías o diferentes problemáticas o dificultades. Por ejemplo, la existencia con el otro debe ser con el otro para el otro. ¿Ahí qué pasa? En realidad, que vive para el otro, no vive para sí mismo. Entonces, ¿cómo se comportaría esta persona? A disposición del otro. ¿Cómo sería a disposición del otro? Estar dependiendo, en términos generales, ¿no es cierto? Dependiendo constantemente de cuáles son las reacciones de ese otro. O viviendo a través de mandatos sociales. Por ejemplo, estar constantemente a ver cuál es la reacción, cuál es la información que el otro me da sobre lo que yo estoy realizando. También puede pasar, cuando vamos a un extremo, para uno mismo. ¿Qué es lo que puede suceder acá? Se retrae y es como que no hace nada, muy introvertidos. Vive para él. Está pendiente de qué? De las evaluaciones, pero que se hace de sí mismos. ¿Sí? Acá mis ojos me están focalizados en el otro, a ver cómo reacciona ella frente a lo que estoy diciendo. Sino que mis ojos están hacia mí. Cómo yo me autoevalúo, y ellos hablan del autorreflejo. ¿Qué es lo que yo veo de mí misma? Que me lleva a un estado de introversión, ¿no es cierto? No, acá estamos hablando de los extremos. Ellos dicen que para hablar de una cuestión saludable, ¿sí? O de existencia, o de buena existencia se podría decir, donde todos estos niveles de existencia coexistan, hablan de la autenticidad. La autenticidad. Estos teóricos van a decir que la autenticidad es lo que a mí me va a permitir, ¿qué cosa con la existencia? Un relativo equilibrio. ¿Y qué es esto de la autenticidad? ¿Qué es? Es subjetivo.
las ideas que uno tiene tiene que ver con el ser auténtico, digamos. Claro, con la existencia auténtica. La autenticidad, para que uno vaya, vieron que manejan muchísimos términos abstractos y es difícil como bajarlo. La autenticidad ellos hacen como sinónimo de conciencia. Uno es auténtico cuanto más consciente es de qué, de su existencia en la naturaleza, con los otros y con uno mismo. Y vivir obviamente a partir de esa conciencia. ¿Cómo sería la conciencia por ejemplo, de la naturaleza o del mundo o de nosotros? ¿Cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Pensemos. Se las devuelvo, a ver, piensen. Puede ser que con otro, por ejemplo, uno sea consciente que con los otros, pero, o sea, tener conciencia que no tiene que vivir para los otros. Y tampoco puede vivir todo el tiempo para uno mismo. Tiene que ser un equilibrio entre un límite. Por ahí vengo, yo soy una persona que permito mucho, pero tengo que decir, bueno, basta, porque si no, estoy viendo para los otros de la vida. Claro, tiene que ver con el tema del límite. ¿En qué sentido? De limitar hasta dónde tengo que ser para mí o para los demás. Sí, puede ser. Puede ser. Sí. Acá dice tener conciencia sobre diferentes aspectos. ¿Sí? Por ejemplo, en la naturaleza, uno de los aspectos que después nombra que produce lo que es la angustia, hay diferentes niveles de angustia, en relación a la naturaleza es la noción de muerte. Por ejemplo, saber que en algún momento todos nos vamos a morir. Generalmente, esto de hablar de la muerte genera en la mayoría de las personas ciertas inquietudes, ¿sí? El tener conciencia de que alguna vez nos vamos a morir, ¿sí? Tanto yo como el resto de las personas que me rodean, como los animales, las plantas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a partir de esta noción de autenticidad, es decir, tener un nivel de conciencia en los diferentes aspectos o niveles de la existencia, ellos dicen que vos lográs un relativo equilibrio. Pero ¿qué pasa? Estos niveles de conciencia, como le dije anteriormente, muchas veces generan angustia. ¿Sí? Y es ahí donde aparecen las angustias existenciales. Yo al tener conciencia de diferentes cosas, los niveles de existencia, genera angustia. Y una de las angustias que la nombré anteriormente tiene que ver con la idea de finitud, es decir, de muerte, que en algún momento va a ocurrir. Y eso genera mucha angustia en la mayoría de las personas, el saber que yo alguna vez voy a dejar de existir, que el otro que está al lado también. Otra de las angustias que también nombra, que tiene que ver más para uno mismo, tiene que ver con el sentido. En general, con el sentido, con el porqué de las cosas. ¿Sí? Que muchas veces el sentido no es el mismo a lo largo de toda nuestra vida. ¿Sí? Muchas veces, si nosotros vemos cuando somos chicos, qué sentido le damos a las cosas, no solamente la vida. ¿A dónde atribuíamos el valor o el sentido o el porqué? Tiene que ver un poco con el viaje en sí mismo de Jung. También hay una cierta relación. Y este sentido, muchas veces, el cambio de sentido es lo que genera angustia. Los cambios de sentido de las cosas producen cierta, nos dicen, sobre todo en relación a las decisiones que uno en algún momento tomó. ¿Sí? Que toda decisión, ya saben ustedes, que exige responsabilidad sobre la decisión. ¿Qué más?
Claro, o sea, cuando se decide algo se pierde. Y también enfrentarme con la posibilidad de cometer errores. Entonces, todo este tipo de cosas, digamos, el sentido y la búsqueda y el cambio de sentido genera muchas veces angustia en las personas. Es decir, ay no, ¿cómo tomé esa decisión en aquel momento? Eso genera, según nuestros autores, lo que es la angustia existencial. Y otro de los focos de angustia que plantean estos autores es la soledad en el mundo. ¿Qué sería la soledad en el mundo? Ellos lo que plantean que entre estos diferentes niveles de existencia no es que hay una continuidad, hay ciertos espacios. ¿Sí? Eso es lo que plantean ellos. Es decir, que entre los diferentes niveles de existencia ¿Soledad en la familia o en la vida? soledad, que en cierta forma, ellos lo que plantean que si uno en determinado momento está solo. Uno tiene que tomar conciencia de que en determinados aspectos uno va a estar solo, y a veces está o estuvo. Entonces eso muchas veces genera angustia. Todas estas angustias que yo nombré, que son tres, las principales, van a surgir a partir de la dosis de conciencia que uno tenga. Cuando uno más auténtico es, más conciencia tiene sobre estos aspectos. ¿Sí? Que alguna vez se va a morir, que alguna vez se va a sentir o se sintió solo en el mundo, y esta cuestión del sentido. Esto de decir, ¿qué sentido tuvo esta decisión que tuve o no? Todo ese tipo de cosas generan angustia. Por eso, según lo que plantean estos teóricos, uno evita tener conciencia sobre estas situaciones. Bueno, antes de hablar de otros elementos, ¿qué les parece esta teoría? ¿Les aburrió? ¿Les gusta? De acuerdo a el perfil de cada uno, algunos les va a gustar y otros no. A mí me gusta porque, las profesionales siempre están trabajando sobre lo negativo de la persona, digamos. Bueno, sí, pero, ¿qué podés hacer con eso? Ya está, ya tu infancia la tuviste, ya, hay una cantidad de cosas que, esa corriente, digamos, es como que encasilla en la que ya está, ya todo así, ya tenés esa estructura, no la podés cambiar, ya es así. Con terapia, lo que sea, pero estas permiten como que la persona pueda Ojo, generar este tipo de terapias tampoco hace que la persona no sienta angustia, sino que estas angustias son esperables de todas aquellas personas que viven desde un lugar auténtico. No es que dice que estas angustias, yo al ser consciente que me voy a morir me va a generar angustia, ¿sí? Al ser consciente que en decisiones anteriores me he equivocado o ahora le encuentro otro sentido de por qué tomé esa decisión antes. Esto sucede muy a menudo, que tomo una decisión y después a los 2 o 3 años, no, ¿cómo pude haber elegido esto, lo otro? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Eso pasa normalmente, no sé si a ustedes les sucede esto. Entonces, esa situación. A ver, cuando ustedes se ponen a replantear, cuando tomaron una decisión y después de un tiempo la evalúan y dicen, no, me metí la pata, ¿cómo pude haber elegido esto? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Uno se siente con niveles de angustia. Se siente mal. Es decir, que también estos autores no apuntan a que la angustia es negativa, sino que este tipo de angustia existencial... Pero la persona se da cuenta, solo. Claro, pero ellos lo que apuntan es que esta autenticidad exige, en cierto grado, la angustia existencial. Porque la angustia, en cierta forma, es lo que te hace consciente. Claro. Lo que sucede muchas veces cuando surgen las patologías, a ver chicos,
Cuando surgen las patologías es cuando se utilizan diferentes elementos, que lo vamos a ver la próxima, que yo intento que tapar esta autenticidad o tapar lo que me genera la conciencia de esa autenticidad. Entonces, se utiliza uno de los mecanismos que vamos a ver, es la mentira. Pero antes para superar la angustia, ¿o sea, utilizar mentira? ¿O simplemente? Ellos lo que plantean es que para encontrar un equilibrio, una conformación del ser, necesitas niveles de autenticidad. La autenticidad se alcanza siendo consciente de los 3 niveles de existencia. ¿Qué pasa? Uno al ser consciente de estos 3 niveles, ¿qué pasa? Le genera angustia. Es decir, que estas angustias que ellos nombran son angustias esperables en una persona auténtica. El problema es cuando uno no aguanta esa angustia y utiliza diferentes herramientas, como es la mentira, ¿para qué? Para estar en malestar interno, esa angustia que es esperable. Mentira que Ya lo vamos a ver cómo se implementa. Es como la parte más psicopatológica. Es como poner una careta. Claro. ¿Sí? O el negar las existencias. ¿Sí? Ellos apuntan a esto, no es que hay que sentirse bien, uno siendo auténtico se va a sentir bien, no, muchas veces va a sentir angustia, porque también implica mostrarme tal cual soy al otro, las reacciones que puede llegar a tener el otro, no es que siempre, porque soy auténtico, voy a estar de 10, pero ellos lo que plantean es que estas angustias son necesarias para alcanzar la autenticidad. El problema es cuando queremos tapar estas angustias y ahí dejo de ser auténtico. Y ahí es donde aparece la psicopatología. La palabra también, decir lo que uno piensa. ¿Y eso estaría dentro de dónde? Para lo mismo. No, perdón, depende de dónde lo visualices, pero la reacción de quién, de los otros. Decir algo de lo que uno piensa, ¿A quién? ¿A un otro? A otra persona. Lo que apuesta esto es que vos seas como sos vos adelante del otro sin tener ningún tipo de prejuicio. Porque muchas veces puede surgir, lo que dije anteriormente, el ser para el otro, donde uno ahí deja de ser auténtico, ¿no es cierto? Porque uno está pendiente de las reacciones. Pero puede ser para el otro con tu propia... Pero ellos apuntan con otro, no para el otro. El para otro vos te convertís en un instrumento del otro. Hay que ser, o sea, como entre las 3 es como que lo que sea es encontrar tu límite. Sí, bien va a haber ciertas inclinaciones, nosotros como yo les dije, que va a perfilar diferentes tipos de ser. ¿Sí? Esto igualmente a medida que se van desarrollando las teorías lo van a poder bajar un poquito más, porque vuelvo a insistir, esto es muy abstracto, muy filosófico, estamos hablando muy por arriba, ¿sí? Pero a medida que avancen en diferentes teorías van a encontrar esto, ¿sí? La autenticidad con la naturaleza, con los otros y con uno mismo. Y el equilibrio de esa autenticidad, esa existencia se logra a través de la autenticidad. Ellos dicen que no hay forma de alcanzar ese equilibrio de la existencia si uno no es auténtico. Equilibrio. ¿Se entendió o no? Todo se logra a partir de la autenticidad. Que la autenticidad exige conciencia. Eso es. Y bancarse lo que exige ser consciente sería. O cuando uno no se aguanta lo que significa ser consciente, es cuando surgen las psicopatologías. Bueno, por hoy vamos a dejar lo que es esta introducción. ¿Sí? Lo hicimos rapidísimo, no sé si no tenían dudas o qué pasó. ¿O lo entendieron espectacular? Muy inteligente. No inteligente. Pero a veces cuesta poder transmitirlo, a veces lo transmití bien. Sí, eso es verdad. ¿Eh? Es verdad. Bien.
se van a quedar. ¿Quiénes se van? Tienen la libertad. Ah, pueden tomar asistencia para que puedan tener la libertad de irse o quedarse. Para chicos, este tipo de terapias se utilizan muchísimas técnicas para poder entrar en contacto con estos 3 niveles de existencia. ¿Sí? Todas las técnicas, la mayoría de las técnicas que se utilizan mucho a nivel grupal, este tipo de técnicas, y se focaliza en descubrir esto. Mi idea es, una vez que hayamos terminado toda esta introducción, poder hacer alguna de estas técnicas para que ustedes puedan entrar en conciencia a qué llamamos estos 3 niveles de existencia. ¿Sí? Porque también dentro de la naturaleza todos los aspectos físicos de la naturaleza también se entremezclan con el uno mismo, por ejemplo, con las sensaciones del respirar. Bueno, ya vamos a ver, ¿sí?, que hay técnicas que se focalizan específicamente con los 3 niveles, que ahí lo vamos a ver más concreto. No sé si tienen ganas de hacer algunos de esos ejercicios. ¿Actuando? No, no es actuando, todos en ronda, nadie va a actuar. ¿Sí? Se la voy a aplicar para que ustedes puedan, ¿sí?, entender, digamos, y poder vivir desde ustedes estos 3 niveles de existencia. ¿Sí? Son técnicas muy poco usuales en lo que es la psicología, muy distintas, porque implica mucho lo que es en el aquí y en el ahora y con diferentes sensaciones del entorno en relación a los otros y para uno mismo. ¿Sí? Algunos no se van a sentir del todo cómodos con este tipo de técnicas y otros sí, como cualquier otro tipo de teoría. Pero mi idea es poder aplicar alguna de las técnicas a todos en forma grupal para que puedan tomar contacto con estos 3 niveles de existencia, porque si no parece como muy abstracto. Hay por un lado lo físico, sino que se da todo simultáneamente. Sería bueno que haga terapia individual de todo, uno por uno. Cuando es grupal, una de las técnicas que se utilizan, yo las utilizaba mucho, ¿dónde lo utilizaba mucho? Con los chicos en la comunidad terapéutica, ¿sí? Cuando hay muchas dificultades para lo que es el uso de la palabra, podemos utilizar las diferentes sensaciones que nos ofrece la naturaleza, la presencia de los otros y trabajos que exigen introspección que uno muchas veces no está acostumbrado. Cuando decimos uno mismo, no es solamente con nuestros pensamientos y nuestra imaginación, también puede ser con el funcionamiento de la respiración, cómo sentimos el corazón, todo, entrar en conciencia de todos estos elementos. Son técnicas que están muy buenas. Las técnicas hay un montón, depende de lo que uno quiera. Que no es lo mismo, por ejemplo, no, por ahí, cuando uno quiere tomar una determinación y quiere tomar solo, que no está mal, a veces para uno mismo. Sí, lo que pasa es que acuérdense que estos niveles de existencia se dan simultáneamente. Yo no puedo escuchar por un lado la naturaleza o mi entorno, por otro lado mi corazón y por otro lado el tacto del otro. ¿Sí? Se da todo en forma simultánea, porque acuérdense que ellos hablan no de un dualismo, ¿se acuerdan lo que dije anteriormente? Sino que de un ser que está constantemente dándose existencia a partir del entorno. No es que por un lado, lo que pasa es que uno lo divide para que uno lo pueda comprender, pero se da todo en forma simultánea y todo esto que se da en forma simultánea conforma lo que es ser. De acuerdo, si lo vivo con autenticidad voy a tener una existencia saludable y si no lo vivo con autenticidad surgen lo que son las patologías. Ahí dice un resumen. Alegre, Álvarez, no quisieron uno de estas técnicas nunca, no, porque no se aplican. Luego terapia. Pero es Arnúa, Ayala,
Banquero, Merle, Bogliacino, Bondenis, Cordillón, Gasco, Compleoneri, Cuevas, Benzú, Letona, Echeveste, Godoy, Gómez, González, Ifrey, Ebrac, Pasovich, Juanás, León, López, Lucero, Mendoza, Mois, Orcelet, Ponce, Rivero, Jessica, Rivera Leonardo, Rivero Luisa, Rodríguez, Rull, Swan, San Pietro, Echefer, Sierra, Silva, Tonelli, Torales y Romina, Laura, Trinidad, Velázquez, Villa, Villalba, Wiki, Zampa, Zapata. Bueno, el que quiere, chicos, se va, no hay problema. Los que tienen dudas se acercan. Siempre repetimos, ¿no? El miércoles ¿Quién se queda? Venga, vamos acá porque la consulta de uno pues no la consulta de todo. No, ahora te voy a contar, pero no tenés tantas. Sí. Yo le digo a mi compañera Nancy Listo. A ver, wow, ¿cuántos se quedaron? Lo que por ahí no quedó muy claro son los arqueotipos. Ah, qué tema. Bueno, primero, la compañera me hizo la pregunta: ¿qué diferencia hay entre modelado y moldeamiento? ¿Eso? ¿Alguno lo sabe? Puede ser el grado de esquina. Por un lado vemos, a ver. Esquina y bandura. Estas son las diferencias. ¿El modelado de quién es? Esquina. Modelado de Modelado. De esquina. Modelo. De bandura. ¿Sí? Modelo. Esa es la técnica. El modelado, ya no dice la palabra, se utiliza un modelo. Claro. Que ellos les den una copia, si a ustedes les interesa, cómo son los pasos. Es decir, que tiene que ver cómo yo hago algo y el otro, a partir de lo que yo hago, lo repite. Eso en términos muy generales. Tiene diferentes partes de este modelado, que yo no se lo voy a exigir porque es la técnica bien específica. Claro, porque es la técnica. Y el moldeamiento, ¿de quién viene? Moldeamiento. Esquina. ¿Por qué? Porque habla que moldea a la persona a partir de los reforzadores y de los activos. ¿Sí? Porque acuérdense que los conductistas piensan que uno lo va, el entorno lo va moldeando. Uno utiliza el modelado y el otro el moldeamiento. Que uno utiliza reforzadores y el otro no, para por imitación. Uno es por imitación, porque vos tenés un modelo,
Por ejemplo, yo ahora digo, por ejemplo, mucho se utiliza en las habilidades sociales o en los hábitos, por ejemplo, para enseñar los hábitos, que uno primero lo realiza, lo acompaña verbalmente y el nene repite, por ejemplo. O en las habilidades sociales, por ejemplo, cuando entra a un lugar tienes que decir hola, no sé. Porque Bandura habla del muñeco bobo. Claro, como Y le imitar. pega, claro que No, pero el muñeco bobo era porque le habían puesto un video. Claro, un video de los chicos, después con imitación, hacían lo mismo, le querían pegar y buscaban un payaso real. Claro. Pero eso es siempre el Bandura es el aprendizaje social. Siempre hay uno que se ofrece como modelo y después repite. Esto lo van a utilizar mucho con el aprendizaje de hábitos, en habilidades sociales, que uno primero lo hace, después. Y el modelado tiene que ver con el uso de reforzadores o castigos. ¿Sí? De acuerdo a lo que yo quiero que haga, le aplico determinados reforzadores o determinados castigos para que yo lo voy armando a mi gusto. ¿Se acuerdan que habla también del pequeño Albert, que le pusieron un montón de cosas? Y a él como el diario, que tenga fobia a determinados elementos porque, claro, todo lo que hizo después dice que lo generaliza. Fue la rueda detrás, cosas que ahí hizo la asociación. La asociación con el bicho que queda condicionado. Con ese. Esa es la principal diferencia, no tienen que saber ni cómo se aplican, porque ustedes eso después, más adelante, supongo que lo verán. Si no lo ven, yo fui bonita y le di la técnica concreta. Por ejemplo, yo le digo al nene, y hago así, ya está. Hay diferentes pasos. También en las técnicas muchas veces se mechan. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un modelado, cuando el nene lo realiza, hago un reforzador posterior al modelado. Pero ese es cuando se empiezan a entreusar las técnicas, que eso es. Ya excede la pregunta, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? De los arquetipos. Sí. Arquetipos. ¿Qué pasa con eso? Lo que por ahí en ese momento yo no me dejé de ocurrir, fueron que hablamos del bien hecho, no estoy grabando la clase. ¿Qué es eso? Por eso la puse para acá. Siempre tenés que pedir autorización para eso. Sí, ese es un buen video. Siempre tenés que pedir autorización para lograrlo. Ya sea cuando vos vas a mostrar un video, esto porque yo no tengo problema, pero si vas a mostrar, por ejemplo, cómo aplicamos una técnica a la terapeuta que siempre lo pido, pero hoy siempre lo igual que tengo en el MP3, yo me pedía permiso y no más en el tutorial. Pero hoy no video. Pero para que vos aprendas también con tus pacientes. Como se me rompió el MP3, usé la computadora para grabar más rápido, porque por ahí se me olvidó. Ajá, y en esta película no estaba, así que por eso. Bien. De los arquetipos, ¿qué es lo que quieren? No, es mal, yo creo el sonido, ¿no? Mejor así después me veo. Es que no a sé. nosotros en el posgrado se lo hacen hacer. Yo soy malo con ustedes, pero a mí son peor. A mí me hacen filmar mis propias sesiones para ver en dónde me equivoco. ¿En supervisión? En supervisión. Una cosa es la supervisión que yo puedo decir, otra cosa es cuando yo estoy actuando que se escapan un montón de cosas. Ahí está jodido, te digo. Pero bueno, somos todos compañeros y nos conocemos. Más que nada sobre el tema del bienhechor y todos esos arquetipos. A ver, esos arquetipos nosotros a mí lo que me interesa no es saber la definición o los nombres concretos de cada uno, sino qué es un arquetipo, cuáles son las etapas generales, ¿sí? O los objetivos generales de cada etapa. ¿Se acuerdan que era el viaje del héroe? Que dentro del viaje del héroe había 4 arquetipos. La vida. Claro, que estaban divididos en etapas que tenían que ver con la propia, por un lado había una negociación paralela entre la propia vida de uno y el viaje de un héroe. ¿Sí? Que la primera parte es una preparación, después la lucha y después cuando vuelve el héroe. Eso es lo mismo que sucede en la vida adulta. ¿Sí? Uno se va preparando, después cuando se va desarrollando y después el adulto. A mí no me interesa el arquetipo que hay en cada uno, específicamente. ¿Sí? Pero sí tener en cuenta qué es lo que pasa en cada una de estas etapas. En la primera etapa, que es la de preparación, qué es lo que pasa, cuáles son las características generales, y saber que sí, hay determinados arquetipos. Y acuérdense que los arquetipos no son solamente estos. Está el arquetipo de la sombra, el arquetipo de Inanima Animus,
había un montón de arquetipos. Que todo se concentra en el inconsciente colectivo, raíz. Claro, acuérdense que están todos en el inconsciente. El inconsciente colectivo es que todos, no se sabía por qué, tenemos diferentes características, más allá de las culturas que se fue estudiando, y están todos presentes. Pero no es solamente esto lo que hay arquetipos, hay un montón más. Y ahí se desprende otra pregunta que, a diferencia de Freud, ese es Jung. A diferencia de Freud, y que sobre la teoría de la postulada de Freud, él va a decir que tenemos un consciente, ¿cómo se llama? ¿Un inconsciente personal? Claro. No, también a diferencia de acuérdense que Jung también postula que hay un inconsciente personal, pero la agrega pero el claro, inconsciente colectivo. a la postulada de Freud, lo que refiere Jung es eso. Hay un inconsciente personal y el inconsciente colectivo, que para Freud es inconsciente, preconsciente y inconsciente. Y después que todo lo sexual, en todo, la neurosis puede ser, no pasa todo por lo sexual, dice Jung, a diferencia de Freud. Sí, bueno, porque acá él apunta, acá está muy relacionado con todas las terapias humanistas y existencialistas que apuntan a la realización. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Que no es solamente sobre los arquetipos del pasado, sino que apunta a la... Que como se vayan sucediendo, que vayan sucediendo y va hacia la autorrealización. Digamos, la autorrealización, ¿dónde estaría dada acá? Que uno va pasando por todos los arquetipos. Yo se lo digo para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que uno va logrando en cada etapa de la vida. Y según esta teoría, todos estos arquetipos se tienen que desarrollar para llegar a una plenitud. Distinto Freud, que Freud no se focalizaba en el futuro, se quedaba concentrado más en la energía sexual. Bueno, ahí esa fue la gran diferencia que tuvieron, que se separaron. Sí. Cuando se preguntó las diferencias, no necesitaba que hagan una super diferencia en el sentido. Puede conocer mucho, para ir hilar fino hay que conocer muchas las teorías. Estos son términos muy generales. ¿Cuál es la principal diferencia? El inconsciente colectivo, la presencia de arquetipos, ¿sí? La postulación que uno se va desarrollando, ese tipo de cosas bien generales. Claro, y también bien, la sucesión de los arquetipos, porque también el inconsciente, el consciente y el consciente, no se va sucediendo, se va fijando todo en un momento. Sí, igualmente más allá no hablen de cultura sexta porque ellos se están enrollando mucho, ¿sí? Vayan a lo que se dio en lo concreto, porque también uno habla de ciertas estructuras psíquicas, no es que da por abajo lo preconsciente, sino que lo que va a ocurrir es que hay un inconsciente más, que el inconsciente personal, que toda la humanidad lo comparte, que son los arquetipos, que hay un montón de arquetipos. ¿Otra pregunta? Yo no entiendo muy bien lo de las creencias, como que las creencias nucleares no me quedan. No te cierran. No las usé como diferentes. O sea, si vos nos diste como el ejemplo que nos diste. Un ejemplo, claro. Bueno, primero hay que tener en cuenta que eso es de la teoría de Bechdel. Sí. Igualmente, yo digo que es una teoría muy simplista, no es que las cosas suelen tan simples. Igualmente es un poquito más desarrollada de la de él. Agregó un par de cositas más que él y como para decir, bueno, mi experiencia. Pero que te hace tener la situación, acá está, y las consecuencias, que se acuerdan que las consecuencias pueden ser motivacionales, de acción, emocionales, ¿se acuerdan todo eso? Acá, porque dicen que entre medio, si usted lo quiere llamar, interfieren los pensamientos, cogniciones, el nombre que ustedes quieren elegir. Lo que es importante es lo ubicó como jerarquías. Por un lado están los pensamientos automáticos, esto es lo más consciente de todo. Es más, o sea, no tener esa situación se viene a la cabeza. ¿Qué sé yo? Recién, ¿quién se queda? Se queda vos. Ay, no, entonces me acaba que voy a poner. ¿Qué creencia uno tenga puede disparar un montón de cosas? ¿Sí? Estos son automáticos, casi uno no tiene control. Taca, esto continuamente. Claro, decir sí,
¿Qué creencia nuclear está alimentando? Somos conscientes de eso, o sea, inconscientemente sale que nosotros somos conscientes de que están pasando esos pensamientos. Claro, uno es consciente, lo que no tiene es un dominio. Claro, no lo puedes evitar de pensar en eso. Es que toda la teoría no apunta a no pensar, no tener estos pensamientos, sino tener un cierto control una vez que aparece. Este es el primer nivel, como dice, más consciente. Después hay un nivel preconsciente, que utilizamos, digamos, la estructura de Freud, que son los pensamientos, creencias, Creencias o pensamientos. Si hablamos de Freud, mejor puede ser. Creencias intermedias. Dentro de las creencias intermedias, nosotros tenemos las condiciones. Recuerden que los presupuestos, reglas, normas, digamos, esto uno puede acceder a este tipo de cosas a través de un trabajo terapéutico. ¿Sí? Acá tienen los supuestos. Por ejemplo, vos dijiste, si pregunté, o puedes tener un supuesto, por ejemplo. Mi tía no me quiere. Por ejemplo, llega tu tía y un pensamiento automático puede ser, ay, no, qué bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a decir? Seguramente me va a dar alguna puteada, qué sé yo, bla. La creencia intermedia es un supuesto, por ejemplo, mi tía no me quiere. O puede ser una regla, todas las tías no quieren a sus sobrinos. ¿Se acuerdan los supuestos? Que los supuestos eran enunciados que pueden ser, que por sí mismos cuando no tienen valor pueden ser verdaderos. Son supuestos. Yo supongo algo. ¿Se acuerdan que estaba el sí entonces? Y el otro no me acuerdo era el sí entonces y se lo borró. Sí, entonces. Esa es una clasificación. Yo lo tenía. El sí entonces Ahí lo tenía. me borró. A mí también se me borra. ¿Cómo así? No. Uno era decir entonces, por ejemplo, si yo hago tal cosa, bueno, no es una clasificación, ahora se me borró. Se me borró contra lo borró. Los requisitos. Y requisitos, que son muy parecidos. Requisito y el sí entonces son supuestos. Como dice la palabra, un supuesto. Por sí mismo no es ni verdadero ni falso. Son cosas que yo supongo. Después están las normas, las reglas, esto que voy publicando. También están los debes, las demandas. Estos están todos dentro de las creencias intermedias. ¿Sí? Las creencias nucleares este es el nivel más inconsciente. Este es muy difícil de acceder hasta en la terapia y sobre todo de modificar. Porque estas creencias no es que se forman de un día para el otro, sino que lo que estuvimos hablando es que uno nace, se va forjando. Las creencias nucleares son creencias que uno tiene sobre sí mismo, sobre los otros y sobre el futuro. Realmente es una, no es que yo tengo 20.000 creencias sobre mí, 20.000 creencias sobre los otros y 20.000 creencias sobre el futuro. Es una creencia que alimenta las demás creencias intermedias y pensamientos automáticos. ¿Sí? Estas creencias nucleares, por ejemplo, pasa que nosotros asentamos a todas las que son las patologías. Una creencia hacia nuclear, patológica, ¿no es cierto?, sobre uno mismo, sería yo soy débil. Yo soy débil, y la intermedia es, puede sugerir supuestos o normas, qué sé yo. Al ser débil, un supuesto que puede hacer. No estamos para valorar. ¿Valor? ¿No? O para ser valorado, un supuesto, para ser valorado, tengo que quedar, para que la profesora me valore, tengo que quedarme en la clase de consulta. Pero eso puede ser un supuesto. Obviamente. Sí. En sí
Y bueno, es verdad ni falso, eso es un supuesto. Y el Pero bueno, esto para que ustedes. Otra creencia mundial es Jesús. Porque no puede coexistir yo soy de vida, yo soy Y fuerte. eso se va formando en la infancia. Se va forjando por experiencias. Eso no entendí cómo. Yo soy débil, ¿qué sería? Es una creencia nuclear sobre uno mismo. Pero yo soy buena persona sería una experiencia. Yo soy buena persona, yo soy fuerte, no sé. Son muy abstractos aparte de sí mismos. Hacia los otros, por ejemplo, el mundo es peligroso, el mundo es malo, o el otro está para ser dominado, o qué sé yo, no sé. Diferentes tipos de cosas. Y sobre el futuro, bueno, se va desarrollando. Obviamente, estas creencias nucleares se van relacionando. Claro. Pero son creencias, pasa que no se logran entender porque son muy Claro, eso es lo que yo no entendía. Son muy Yo abstractas. pensé que había varias. Pero es una Son sola. muy abstractas y estas es la que alimentan estos se bajan, ¿cierto? Pero son las que alimentan. Por eso dije, los pensamientos automáticos van a tener creencias intermedias y obviamente la creencia que hay es que sí. ¿Sí? Yo si tengo yo soy de nunca voy a tener un pensamiento automático, ay, voy a romper todo, por ejemplo. Vas a Bueno, hacer tengo siempre. creencia. Mi pensamiento automático Algo siempre malo te va a pasar o miedo o algo así. Si pregunto si una tumba que no quiere ver, ¿por qué? Porque yo soy de Biblia. Un pensamiento intermedio es, si pregunto, no sé. Me van a retar. Me van a retar. Esto no se va a Me relacionar. voy a pasar vergüenza. Pasa que esto es como un esquema muy teórico. Pero esto, si ustedes se ponen, este trabajo lo pueden hacer, y yo en terapia lo realizo con un paciente que se llama la técnica de la flecha ascendente o descendente, depende de qué lado lo vean. Como todos los pensamientos automáticos que uno tiene están alimentados por algo. Tiene algo detrás. Porque frente a una determinada situación, no todos reaccionan de la misma forma. Si todos tendremos las mismas creencias, todos reaccionarían igual. Y no es así. Frente a una situación, al tener todos diferentes creencias nucleares, a veces puede suceder que dos o tres tengan la misma, ¿cierto? Pero tampoco sea igual. ¿Y no? Pero son muy abstractas, son muy difíciles de acceder, hasta en la propia terapia es muy difícil de acceder. Yo se me pregunta y se le cambia a otra enseguida ahí puede salir el pensamiento automático. El pensamiento automático, frente a la situación, automáticamente a la persona le surgen un montón de ruidos, sería que tiene que ver de pensamientos. Pero para la terapia. La terapia- Cambió la pregunta enseguida. Esto en la terapia se accede hasta la misma sesión. También uno va percibiendo con el entrenamiento las creencias intermedias y también puede acceder a las nucleares. Por ejemplo, el nadie me quiere, el mundo es peligroso, el mundo me quiere hacer daño. No es lo mismo, el mundo es peligroso que el mundo me quiere hacer daño. Van a ser distintas las creencias intermedias pensamientos. Si el mundo me quiere hacer daño, una creencia intermedia ¿cuál sería? Si yo pienso que el mundo me va a hacer daño, ¿qué supuesto puedo tener? Que todo el mundo es malo. O la regla general de decir que el mundo es malo, si alguien, no sé, dice algo que no me gusta, le tengo que agregar, no sé, es un supuesto. Y a partir de ahí los pensamientos que alguien me dice algo mal, que es un nado, que piensa, que te no surge esto automáticamente. Lo primero que me surge es tengo un nado que tengo que pegarle, que se la cree, porque eso está inventado de que cada persona que viene y dice algo que no me gusta, y eso está inventado con que el mundo es peligroso. Otro que tenga débil, yo soy débil, nunca le va a poner una trompada. Los pensamientos automáticos típicos que son siempre piensan mal, ¿por qué? Si yo hago todo bien, ¿qué pasa? Hay que ser inútil. Y por alguna creencia intermedia con que No tengo que, si le digo algo si malo, puedo para agradar- que persona mal. para agradar a alguien tengo que Hacerle caso a todo, silenciar todo. Por eso se la pregunta en la que dice si uno. Después para otro momento. Si uno dice lo que piensa. Ahí me la respondió bien. todo depende de la creencia inicial que tenga.
Pasa que es lindo, a ver, en la autenticidad lo que se busca es que vos puedas decir claramente estas creencias. Lo que pasa es que este nivel es muy inconsciente, esto se accede a través de la terapia. ¿Sí? O a través de un trabajo que ahora ustedes lo pueden hacer porque ya conocen la técnica. Pero no es que ustedes acceden automáticamente a estas creencias. Lo que ustedes pueden acceder fácilmente es esto. Por ejemplo, cuando van a rendir un examen. O cuando tienes que actuar. A vos, cuando tienes que actuar, se te quedan un montón de pensamientos automáticos alimentados por determinadas creencias intermedias y alimentadas por determinadas creencias nucleares. Te doy un ejemplo para que se te habrán pasado miles de cosas por la cabeza. Millones. Me sigue pasando. Bien, alguna pregunta. Y este es el modelo más desarrollado. Él fue más acotado y le agregó como para decirse un poquito más distinto. Claro. Y la de lo mismo. ¿Ves? Lo que hizo fue desarrollarlo más. Él directamente habla de creencias racionales y irracionales. Se quedó ahí nomás. Ahí no. Él hizo de un esquema un poco más completo. La otra sería la de Melanie. Ah, miren, ¿qué pasa con Melanie? Pero, no sé. Pero por lo que yo estuve viendo con los parciales, te pide relación, diferencia o... No, yo lo que pregunté fue de Adler y de Jung la diferencia con Freud. De esos dos. De esos dos. Pero de Melanie, ¿qué querés saber? No, es más o menos, no tan claro, pero le puedo explicar de que tiene un yo, super yo temprano. Ajá. A ver, vamos a explicarlo todos juntos, así a los 3 o 4 meses ya se... ¿Cuáles son las diferencias con Melanie? ¿Y Freud? Y Freud. Uno que Freud y... Vos lo ya dijiste, los principales postulados de Melanie es que ya, el chico nace ya con un yo, con un yo. Y según Freud... Según Freud, no, que el yo se va a lo largo del chico. Sí, a lo largo de la etapa de la... No lo va desarrollando. Ajá, y ella dice que se nace con un yo. Se nace con un yo, y la otra también diferencia que tiene, de que... El complejo de Edipo también. El complejo de Edipo, el Freud, para Freud, se accede a cuando empieza el escolar, la escuela. Igualmente Melanie no niega ese no complejo, sino que dice que hay como una etapa previa. Edípica. Se desarrolla a partir de los 4, 5, 6 meses en adelante. Claro. Y ya empieza a construirse para todo psíquico. También hay un super yo. Hay super yo que se construye en ese momento. Contrario de Freud. Lo que sí dice es que sí, esta etapa predípica no se puede obviamente desarrollar el complejo de Edipo en su plenitud como lo postula Freud. Claro, y la otra que el complejo de Edipo se da en la etapa genital para mí hay una primera etapa. No niega que después no se sigue dando en la etapa genital como lo practicamos como. ¿Cuál etapa genital a cuál llamamos? ¿Pero qué etapa? La de la pubertad. La genital. Ajá. Es la última etapa. La última etapa. Melanie no, plantea que la misma etapa que Freud sea el complejo de Edipo. Creo que no empieza ella de la parte de la etapa anal cuando dice. Ella dice que hay una parte predípica. Es la etapa anal. Que es al principio, que Freud no habla. Freud habla que directamente el complejo de Edipo se da en determinado estadio. Melanie que dice que se da en ese estadio, pero hay como una etapa inicial. Que ahí es donde hay que el nene nace con un yo, que hay, a partir de hay un super yo, ¿se acuerdan esto de que el nene, digamos, esto que decía que lo empujaba la mamá, que lo empujaba el papá? Hay como manifestaciones predípicas antes de llegar al complejo de Edipo propiamente dicho. Eso por observaciones. Lo que pasa es que Melanie hizo mucho más observaciones a la psicología infantil que Freud no hizo. Freud se dedicó al abordaje de adultos. Claro, a partir de eso estudiaba lo que pasaba. Claro, por eso ella decía que había ciertas manifestaciones edípicas anterior a la etapa de que Freud nombraba que estaba el desarrollo del complejo de Edipo. Y ella habla del complejo de Edipo entonces
mucho antes. Hay como señales, hay una etapa predípica, antes, A los en la primeros infancia. años, los Sí, primeros sí, meses, sí, sí. los primeros meses, los 3-4 meses, creo que Ajá. 5. Ahí hay como, sí, es la etapa que ya habla predípica, es decir, que ella observa que había determinados comportamientos muy parecidos a lo que sucedía cuando había el complejo de Edipo, que este nene que buscaba a la mamá o que le hacía rabias a uno, a otro, y hay diferentes ejemplos. ¿Sí? Tampoco, vuelvo a insistir, no se vayan, no escarben tan profundo porque se terminan hundiendo solos. Porque se necesitan muchos fundamentos freudianos y muchos fundamentos de Melanie para ir tan al detalle. No, pero de todo no. Porque después, ¿ustedes qué pasa? Que decían, no, el complejo de Edipo, y los que realmente conocen decir están diciendo una guasada. Por eso digo, no, no genial. Melanie, ¿qué hace? Hay determinadas señales que hay un comportamiento edípico previo al complejo de Edipo. Conductas, ella dice, del nene hacia la mamá, no, sí, del nene hacia la mamá, hacia el papá, y la nena hacia la mamá. Hay ciertas manifestaciones o conductas que ella le atribuyó, porque ella, ¿no es cierto?, dio esa interpretación, que después se volvió a desarrollar, terminaba de culminar una etapa que Freud decía. En eso no se contradice. ¿Sí? Y la otra que también, bueno, lo que yo leí, no sé si es cierto o no, del pecho bueno y el malo, a diferencia con Freud no habla de claro. No habla. ¿Sí? No, pero él habla de eso, habla distinto, ¿puede ser? No. No, directamente no hace, él literalmente habla de la etapa oral. Ella divide, en vez de hablar de la etapa oral, directamente habla como hay dos estadios. ¿Sí? En una primera etapa que está el pecho bueno y el pecho malo, cuando todavía el nene no logra integrar ese pecho bueno y ese pecho malo en la misma persona, eso apenas nace. ¿Sí? Por eso ve por un lado pecho bueno y por otro lado pechos malos, que eso era producto de su proyección, por un lado de tan alfidero, depende de lo que proyectaba en el objeto, era lo que le volvía, porque había una introspección. ¿Se acuerdan eso? Cuando el nene a los 6 meses accede a ver el objeto completo, es que desarrolla lo que es la angustia, porque se da cuenta que no es que son tetas por todos lados o pechos por todos lados, sino que constituyen a la misma persona. Y es cuando desarrolla toda la cuestión de la angustia, que es la etapa de depresión. ¿Por qué? Porque se da cuenta que esta mamá a veces es buena y esta mamá a veces es mala, de acuerdo a las proyecciones que él va haciendo. Antes como que veía pechos así. Por todos lados. Yo tengo lo de los esquemas Ajá. ¿A qué te refieres? Los esquemas, el esquema afectivo, el esquema cognitivo. Siempre que hay una situación se desarrollan esos esquemas. ¿Cuál era la señal? Acá, cuando una situación se da un esquema cognitivo. Claro, no, esto tiene que ver, cuando se hablan de los esquemas, sí, tiene alguna forma de nombre, siempre se da esto. El esquema cognitivo del pensamiento es lo que nosotros mismos acá haciendo capital de las fechas. ¿Qué pasa? A partir de esos esquemas cognitivos, que son de pensamiento, de acuerdo a cómo pienso, se desarrollan esquemas motivacionales, hacia dónde va mi motivación. ¿Sí? Esquemas de acción y esquemas emocionales. Así que la acción sería lo que yo pretendo lograr. Lo que hago, la acción es lo que hago. Lo que pretendo lograr tiene que ver con la motivación. Acuérdense, situación, caja negra, estos son esquemas cognitivos o pensamiento, las cogniciones son pensamientos, ¿no es cierto? Y después sería la consecuencia, que dentro de esta consecuencia están los esquemas de motivación, es decir, de acuerdo a todo lo que quiero lograr, lo que siento y lo que hago. Es decir, que al segundo que pienso, sentís, actuás y dirigís tu conducta. Claro, según lo que pienso, hago determinado. Según lo que pienso, según esta teoría, voy a sentir de determinada forma, voy a actuar de determinada forma y mi acción va a estar dirigida a determinadas cosas. Si pienso, todo me sale mal, nadie me quiere,
voy a sentir mal. ¿Cuál va a ser tu emoción? Tristeza, ponele. Tu conducta, aislarte, por ejemplo. ¿Sí? O no presentarme, por ejemplo, en el parcial. ¿Y no qué? Y no presentarme en el parcial. Eso también es acción, sí, está bien. Y motivacional tiene que ver, pasa que la motivación va muy de la mano de la acción, hacia dónde dirijo mis cosas, hacia el alineamiento, hacia dónde. Por eso digo, según el pensamiento, no. Todo. Yo pienso, si pienso que no soy muy bien, que una vez que... Si vos pensás que sos Bill Gates, vas a decir, te muercan un error y ¿qué vas a decir? Usted no sabe nada si yo soy Bill Gates. ¿Entiendes? Claro. Si vos tenés el pensamiento de que yo, ¿cómo sería? Estos son los narcisistas. ¿Sí? Los narcisistas en el sentido, yo sé todo. O yo la tengo toda clara, o yo soy el mejor. ¿Qué pasa? Todo está analizado desde ahí. Si yo te marco, te pongo como 7 en el parcial, tus esquemas de acción van a ser uno, tu emoción va a ser otra, y tu acción va a ser otra. Si una cosa es pensar que sos Bill Gates y actuar en consecuencia, y otra cosa pensar que sos un ser burro. Sí, no entiendo, pero apuntaba así por otro lado. Por otro Por lado. otro lado la pregunta. Bueno, yo me despido entonces. Sí. ¿Alguna otra pregunta más? No. Fue espectadora, ¿no? Yo no. Acuérdense, no sé, sobre todo en el psicoanálisis, que ustedes tienen una Lo cuestión de básico. meterse. No, a mí me gusta. No, a mí no me gusta. A mí no me odio. Y se enriedan porque se enriedan solos. Lo que pasa que... Hay que saber mucho para hablar del psicoanálisis. Es el tema. ¿Sí? Entonces, viendo lo básico. ¿Ves que no me gusta? Digamos, tampoco nuestra materia es hacer psicoanálisis. Por eso, lo que pasa es que nosotros por ahí el año pasado tuvimos muchas conclusiones porque teníamos profesores que venían hablando de psicoanálisis, por ejemplo. Venía otro profesor que hablaba en contra del psicoanálisis porque no. Y otro profesor porque este autor no es esto. Salimos el año pasado con un... Bueno, por eso sucede generalmente hasta que se vayan a pensar. Claro, pero cuando escuchaba las consultas es como que se enrollan demasiado, ¿sí? Y es muy delicado hablar, bueno, de cualquier teoría es muy delicado hablar. El tema que bueno, el psicoanálisis como que el centro, así lo veo yo, no sé, como que el centro del universo. Conmigo no, pero Podés hablar de barra católica y acá lo mismo, el psicoanálisis no es, cuando nos pasamos el psicoanálisis no es como el principio. bueno, qué sé yo, cada uno. Pero a mí no me gusta el psicoanálisis. No está, así que la